¿Encontró la cita? Evangelio de Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 14. Leo cómo está escrito entonces en el nombre del Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Que por la lectura de su palabra, en esta mañana seamos bendecidos. Cierra un minuto sus ojos. Señor, le agradecemos por su palabra. En esta tarde queremos disfrutarla, Señor. Venga su Espíritu Santo a acompañarnos para en esta hora recibir esa porción que nuestra alma, nuestro corazón anhela y necesita también. Señor, que en un sentir y en un espíritu, Señor, sean nuestros corazones transformados en una tierra fértil para recibir con fe la palabra que usted tiene preparado para todos nosotros. Destapa nuestros oídos, llévate toda distracción, bendícenos esta tarde, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos creen que es asombroso lo que ocurre en este relato bíblico? ¿Sabe que Jesús se encargaba de bendecir a quien él más pudiera? Los evangelistas en una ocasión destacan diciendo que entró en una ciudad, en un pueblo, y los sanó a todos. Y lo que hace Jesús siempre en su ministerio es bajar el cielo y depositarlo en el corazón de aquellos que caminamos aquí en la tierra. Bueno, este relato bíblico es bien particular porque en muy pocas ocasiones en que el Señor hace cosas que están fuera de lo normal, pero que dentro de su esencia divina, dentro de su característica de ser perfecto, santo, bueno, justo, amoroso, está en su orden divino las cosas que él hace. Entonces, es asombroso cómo ocurren los hechos. Juan menciona que un hombre que era ciego, no es que quedó ciego, es que nació ciego. Es decir, él nunca había visto la luz, él nunca había visto absolutamente nada. También muestra a Jesús en una conversación profunda y teológica con sus discípulos. Porque ellos le comenzaron a preguntar, Señor, ¿y qué ocurre acá? Porque antiguamente los judíos de aquellos tiempos tenían como la costumbre de que si algo malo a usted o a mí nos pasaba, era porque alguien había pecado. ¿Ah? Por eso ellos se preguntaban, ¿y quién pecó? Ahora, convengamos que es bien absurda la pregunta el decirle si pecó él, si él estaba dentro del vientre de su madre. Pero en esa ignorancia, ellos preguntaban y decían, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él naciese así? Entonces, se enfrascaron en una conversación teológica para descubrir qué es lo que había ocurrido con la vida de esta persona. Que si había sido el pecado
del hombre o de los padres lo que había provocado esa ceguera de nacimiento. ¿Sabe qué? En aquellos tiempos de la Biblia, quien naciera ciego estaba destinado a mendigar por las calles. El que nacía ciego estaba destinado a mendigar por las calles. Y esto es lo que decían los vecinos. ¿Acaso no era este que se sentaba y mendigaba? Porque esa era su tarea. Él era ciego. Y por las calles polvorientas pedía limosnas. Interesantemente, Jesús, ante la pregunta de sus discípulos, tiene una tercera opción. Porque ellos pensaban, o pecó él, o pecaron los padres. Pero el Señor siempre tiene una opción mejor para nuestras vidas. Él dijo, no ha pecado él y no han pecado sus padres. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Qué hermoso, ¿no? Saber que el Señor no piensa como usted, que el Señor no piensa como yo. Que aun cuando nosotros tengamos opciones o tengamos posibilidades de las cosas que nos pueden ocurrir, el Señor siempre tiene la mejor palabra, el mejor consejo para nuestras vidas. Y sin la necesidad de corregirlos a ellos, sino que con amor le dice, no, esto es permitido para que Dios manifieste sus obras en este ciego de nacimiento. Bendito el Señor. Ahora, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentido ciegos o mendigos producto del pecado, sin esperanza de un futuro mejor? Porque este prospecto de persona no postulaba nada más ni nada menos que a seguir mendigando en su vida. No habían sueños en él, no habían deseos, no había algo que lo encendiera, no había algo que lo impulsara a salir más adelante, a avanzar, sino que él estaba destinado, como les decía, que por haber nacido ciego, mendigara por las calles. Pero qué lindo es el Señor que se apareció en su camino. ¿Acaso el Señor no hizo lo mismo con nosotros? Que cegados por el pecado, viciados por el mundo, estábamos perdidos, sin destino, separados de la gloria de Dios, y pronto apareció Cristo en nuestra vida y cambió el rumbo, cambió la dirección, cambió la ruta, recalculó nuestro destino con su sacrificio santo, poderoso, hoy día otorgándonos el perdón de nuestros pecados, y ya en nuestra vida ya no habría más condenación. Entonces, lo mismo ocurrió con la vida de este hombre, de este varón, que de haber nacido ciego y de vivir una vida de mendigando, Jesús aparece en su vida para cambiar su historia. Jesús le cambió la historia a este hombre. Puso en él un propósito, un plan, de manera que pudiera testificar lo que el Señor había hecho en su vida. De pronto, de mendigo, pasó a ser un hijo de Dios. De pronto, de mendigo, pasó a ser un hombre que iba a testificar las obras poderosas del Señor sobre su vida. ¿Tenemos algo que testificar? Qué lindo ejemplo nos da este ciego. Le dio una nueva vida juntamente con el Señor. Quiero hoy día que meditemos acerca de lo siguiente. ¿En qué contexto ocurre todo esto? Ocurre en el día de reposo este milagro. Por eso quise que leyésemos hasta el versículo 14, porque específicamente en ese versículo menciona el escritor Juan de que todo lo ocurrido ocurrió en el día de reposo. Y por eso he titulado este mensaje, Jesús no reposa. Jesús no reposa. Es decir, Jesús sigue obrando. Jesús sigue trabajando, Jesús sigue haciendo favores, Jesús sigue haciendo milagros en nuestras vidas. No importa el día, la condición o la situación en que usted y yo nos encontremos, el Señor sigue trabajando para su pueblo. El Señor sigue trabajando para usted. Y eso debe llenar nuestros corazones de esperanza, de confianza, de fe, de que si en algún momento no vemos solución delante de nuestros ojos, el Señor en algún momento nos va a decir, ve, métete al estanque Siloé y verás la gloria de Dios. Lo primero que quiero que reflexionemos juntos esta tarde es acerca de lo que el Señor hace en este primer versículo del capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre. Y lo que quiero que meditemos juntos es que la mirada del Señor está sobre su pueblo. La mirada del Señor está sobre usted. La mirada del Señor está sobre su iglesia.
La mirada del Señor está sobre mí. Amados hermanos, Dios a usted lo conoce. Dios a mí me conoce. Yo puedo aparentar un estado anímico, puedo aparentar una condición, pero Dios conoce perfectamente lo que ocurre en mi interior. Yo puedo sonreír, pero dentro de mí quizás estar destruido. Dios conoce que estoy destruido. Dios sabe perfectamente quién es usted. Sabe perfectamente quién soy yo, qué es lo que estoy necesitando, qué cosa me aflige, qué cosa me preocupa. Dios lo sabe. ¿Acaso no sabía Jesús lo que ocurría con este hombre? Claro que sí, porque de entre muchos quizás mendigos, entre muchas personas, la palabra del Señor dice a través de Juan de que Jesús iba pasando, pero de pronto Jesús clavó su mirada en este hombre. Pues Jesús lo miró. Amados hermanos, la mirada de Jesús es fascinante y es de bendición para el hombre. Cuando Jesús te mira es porque te quiere bendecir. El Señor no solamente tiene la mirada para ver nuestros defectos. A Él no le importan sus defectos. Eso es una obra del Espíritu de Dios. El Señor arreglará nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro comportamiento, todo lo de dentro. Pero el Señor aún así nos mira con amor y nos mira con ternura. Y el Señor clavó su mirada en este ciego de nacimiento. Dice la Escritura que lo miró. Oiga, una mirada puede ser muy penetrante. La mirada puede hablar más que las palabras. Usted puede mirar con odio, con desprecio. Usted puede mirar con tristeza. Usted puede mirar con alegría. Y creo que en esta temporada que vivimos de pandemia, cuando andábamos con mascarilla, ¿acaso nuestros ojos no hablaban por nosotros? Que quizás nosotros sonreíamos detrás de una mascarilla, pero nuestros ojos representaban realmente lo que ellos o en mi corazón estaba reflejando. Podíamos sonreír con los ojos. Nuestros ojos expresan tristeza cuando lloran. Nuestros ojos expresan cansancio. Uno puede ver en la mirada de las personas si está cansado, preocupado, agobiado. Inclusive en este contacto visual que tenemos entre nosotros. Cuando alguien agacha la mirada, uno sabe que algo está ocurriendo, algo está pasando dentro de él o dentro de ella, que no logra levantar la mirada. Pero bendito es el Señor que Él nunca quitará su mirada de nosotros. Y ¿sabe lo lindo de esto? Es que el Señor tuvo contacto visual con este mendigo. Su mirada se clavó en él y él se clavó en el Señor. Y conectaron. Y aun cuando sus discípulos cuestionaron la condición de este hombre o la situación que él estaba viviendo, para el Señor no era un obstáculo la condición que él tenía. Amados hermanos, cuando la mirada del Señor está sobre nosotros, nuestra condición no es ningún obstáculo para que la gloria de Él sea manifestada en nuestras vidas. No es obstáculo. No es obstáculo. Él la puede manifestar de igual manera. Porque la gloria es para Él. Aquí el glorificado no fue el mendigo. Aquí el único glorificado fue el Señor. Aquí el único glorificado fue Jesús. Porque cuando le preguntaron al ciego, ¿qué te pasó? No, es que aquel llamado Jesús dijo. Me dijo, haz esto y lo otro. Y yo fui y lo hice y ahora veo. Pero este hombre reconocía que era Jesús, el que era el único digno de llevarse toda la honra y toda la gloria. Entonces el Señor tiene su mirada sobre nosotros en el Salmo 139, verso 15 y 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mire desde dónde usted lo conoce el Señor. Desde el vientre, desde su lugar oculto en secreto. Desde allí nos conoce. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada día de su vida. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, la mirada del Señor está allí para conocernos. Sabe lo que ocurre dentro de nosotros. Y es verdad que hay ocasiones que nosotros no podemos ver a Dios, pero Dios sí a nosotros nos ve.
Entonces debemos tener la paz y la tranquilidad, la seguridad en nuestra vida, de que aun cuando nosotros hemos quitado la mirada del Señor, el Señor no ha quitado su mirada sobre mí. Ahora, esto también despliega otra verdad acerca de la mirada del Señor. Porque cuando el Señor pone su mirada sobre usted, no solamente para bendecirlo, sino porque lo ha escogido, lo ha elegido. Y el Señor eligió bendecir a este ciego. Cuando la mirada del Señor está sobre usted, es porque el Señor a usted lo ha elegido. Yo no sé si nos sentimos honrados por esa verdad. Dios ha puesto su mirada sobre mí y no tiene que ver con posiciones, con cargos. Tiene que ver con recibir el favor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no miró a mi compañero de trabajo y sí me miró a mí y a mí me bendice? Porque su mirada está puesta sobre mí. Entonces usted ha sido un escogido de parte del Señor, como aquel mendigo, como aquel ciego de nacimiento. El Señor puso su mirada sobre nosotros porque nos ha llamado a este camino santo, eterno, de este precioso evangelio. Y si Él nos trae, si Él nos llama, no es para que permanezcamos en una tristeza profunda, no es para que permanezcamos en la depresión, en el dolor, en el sufrimiento. Si el Señor nos llama es para darnos vida abundante. ¿Ah? Porque lo que procede de Dios es abundante, no es escaso. Yo estoy completamente seguro que ese día el mendigo se levantó como cualquier otro día. Se levantó como cualquier otro día a mendigar. Jamás iba a imaginar él que un hombre como Jesús, que el Maestro, se iba a cruzar en su camino, lo iba a mirar, lo iba a escoger para derramar de su bendición y su poder sobre su vida. Pensemos lo siguiente, en este mendigo que andaba por las calles pidiendo limosna, diciendo, soy ciego, ¿cierto? Porque así andan las personas. El día de ayer cuando veníamos de vuelta, en un semáforo allí en la calle Viana, un ciego que se junta con otro que hace malabares con fuego, andaba con el bastón y pidiendo así moneda. Y me dijo, soy ciego, tengo certificado. Y me empezó a explicarme qué es lo que le ocurría a él. Y yo le di ahí algo para calmar su necesidad. Y le decía bendición. Imagínese aquel mendigo, en aquella época, ¿cómo se encontraba este mendigo? Porque el que pide tiene que decir que necesita. Y pidiendo limosna, diciendo cuál era su discurso diario, porque esto se aprende en un discurso estas personas. Soy ciego, denme limosna, necesito ayuda. De esa manera andaba el mendigo por las calles. Pero de pronto su discurso iba a cambiar. Miren lo que hace Dios. Su discurso iba a ser mudado, iba a ser transformado. De pedir a testificar. Porque ya su lenguaje ya no iba a ser, soy ciego. Su lenguaje, ¿sabe cuál le iba a ser? Ahora veo. Ahora ya no soy ciego. Ese que Jesús ya me sanó. Miren lo que hace Cristo en la vida de las personas. Quizás por años llevamos quejándonos o sufriendo por algo. Pero cuando Cristo viene y clava su mirada sobre nosotros, algo provoca en nuestro interior. Ocurre un milagro, ocurre una bendición, ocurre su favor. Somos transformados, renovados. Y eso se exteriorizó en este hombre ciego de nacimiento. Porque ya dejó de ser el ciego de nacimiento. Ahora era el ciego que había recibido el favor de Dios a través de Jesús. Había experimentado la gloria de Dios. Y eso era lo que él decía. Ahora veo, ya no estoy ciego. Aquel Jesús me ha sanado. Aquel Jesús me ha sanado. Y yo le quiero invitar a confiar en el Señor. Que su mirada está sobre nosotros. Y que Él tiene todo el poder para revertir cualquier situación en nuestra vida. Aunque parezca difícil. Pero no se olvide que cuando Él haga el milagro, la gloria es de Él y no suya ni mía. Menos de quienes oran, la gloria siempre será para el Señor. Su mirada está sobre nosotros. El Señor le ha escogido
y el Señor me ha escogido a mí. Lo segundo es que Dios obra de maneras inusuales. El Señor obra como Él quiere. Notemos lo siguiente. No era el día, porque era el día de reposo. En el día de reposo, los fariseos eran muy celosos de ese día, producto del mandamiento, el cuarto mandamiento, acerca de guardar el día de reposo. No se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada en el día de reposo. Pero Cristo, que no descansa, que Cristo, que no reposa, que Cristo que está interesado en usted más que en una ley terrenal, más que en preceptos terrenales. No era el día, tampoco era la forma. Recuerde, Dios obra de maneras inusuales. No era el día, ¿por qué no lo hizo entre domingo y lunes, entre domingo y viernes? Intencionalmente. Porque todo lo que hacía Cristo era intencional. Intencionalmente miró al ciego el sábado. Intencionalmente lo llamó. Intencionalmente hizo lo que hizo. Escupió sobre el suelo. Hizo un poco de lodo y lo puso sobre sus ojos intencionalmente. Dios obra de maneras inusuales. Intencionalmente le dijo: ve ahora al estanque Siloé, lávate. Y no le dijo lo que iba a ocurrir. Pero por la fe se movió. Acuérdense, hay que moverse por la fe. Y fue y se lavó y fue sano. No era el día ni la forma, pero si viene de Dios, es lo correcto. Así que no se sorprenda si Dios comienza a hacer cosas inusuales en su vida. Yo fui muy impactado esta semana por esta palabra. Yo le digo: Señor, no caigamos en el razonamiento, en que todo tiene que ocurrir en un orden lógico. ¿Se ha dado cuenta cómo el efecto dominó? Que por consecuencia que yo empujo una pieza, todas las otras piezas comienzan a caer. Es lógico que ocurra eso. Pero los hechos aquí descritos a través de Juan son cosas sorprendentes, asombrosas, que no sé si usted y yo, que tenemos vista, aceptaríamos que Jesús hiciera o que su pastor hiciera. O que un líder, un hermano, un varón de Dios, una mujer de Dios hiciera. Porque no tiene que ver con ser pastor. ¿Qué pasaría si alguien llega a su casa y le pide algo inusual? Tenga por seguro que le cerramos la puerta, porque no estamos acostumbrados a eso. Seamos honestos. Que alguien llegara a su casa en Mara Jocelyn y usted le quedara un paquete de fideos para alimentar a sus hijos y le dijera: dame a mí primero. ¿Qué haría? No, es que son mis hijos, por dar un ejemplo. Recuerde lo que vivió la viuda de Sarepta. Es bíblico, mire, no se me ocurrió, es bíblico. Algo así ocurrió con ella. ¿Qué pasaría, Ricardo, si alguien llegara a tu casa y te dijera: llévame aquí, llévame allá, acompáñame porque Dios puso en mi corazón esto y lo otro? Dios obra de maneras inusuales. Y fue inusual lo que ocurrió con este ciego. Porque ¿quién en su sano juicio dejaría o permitiría que barro entrara sobre sus ojos? Entendiendo que más problema provocaría a mi ceguera, o una infección, o no sé qué. ¿Sabe usted que nosotros fuimos creados del barro? Y el Señor dice en la Escritura que el Señor tomó barro y nos formó a nosotros.
Y mire lo que hizo Jesús. Porque donde no había vista, iba a haber vista. Y él hizo barro, como usted y como yo, barro somos. Creación de Dios, hechura suya, formados para glorificarlo a Él. Y nos formó del barro. Así dice Génesis. Y ese mismo barro que nos formó un día, que creó de la nada, vino y creó ojos nuevos y sanos en la vida de este ciego de nacimiento que nunca había visto absolutamente ni un color, solamente oscuridad. Y sus ojos fueron abiertos y hubo luz. No necesitó de esos lentes especiales que usaron los mineros cuando salieron y estuvieron ¿cuántos días estuvieron? No sé cuántos días estuvieron estos 33 mineros bajo esa mina. ¿Se acuerdan que cuando comenzaron a sacarlo tuvieron que colocar unos lentes? ¿Por qué razón eran esos lentes? Porque la luz del día, inclusive la luz de la noche, de la luna, podía afectar su visión. Imagínense este hombre con una vida completa de oscuridad. El Señor lo sana y ve. Entonces el Señor sobrepasó la tecnología. Porque el Señor se mueve en cosas inusuales. Se mueve en lugares donde usted jamás va a pensar que se mueve. Se va a mover en personas que usted jamás pensó que se moverían. Porque Dios es poderoso. Y Dios va a usar a gente, a personas, y Dios los va a usar a ustedes, a mí, para hacer cosas inusuales en favor de otros. Dígame a eso, por favor. Porque mi Dios trabaja de maneras inusuales. Cristo, el Señor, no descansa. Necesitamos comprender entonces que los métodos de Dios no son los nuestros. Que el estilo de Dios no es el nuestro, sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras capacidades, nuestra lógica. Los métodos de Dios, los que Él usa, son diferentes a los míos, a los suyos. Tienen diferente perspectiva, diferente visión. Pero para Dios son completamente normales. Como les decía recién, no logro entender qué habrá pasado por el pensamiento de este ciego de nacimiento que permitió que el Señor enlodara sus ojos. Lo que yo quiero pensar y lo que yo quiero invitarnos a pensar es que debemos confiar en lo que el Señor hace. Confiemos en lo que el Señor hace. Porque a veces vemos puertas cerradas, pero el Señor sabe lo que hace. Dios tiene el control. Como hay una hermosa alabanza, Dios tiene el control. Dios tiene el gobierno, Dios es soberano. Y las cosas que nos ocurran están en su soberanía, en su poder, en su misericordia. Así que depositemos nuestra confianza en el Señor para que las cosas inusuales que ocurren desplegadas de su reino, de su trono hacia nosotros no las cuestionemos, sino que confiemos por la fe en que Él va a hacer algo a nuestro favor. Confiemos en Él. Él sabe lo que hace y está trabajando en favor de su pueblo. Tercero y último, el Señor va a responder. El Señor tiene una respuesta a nuestra necesidad. Mire cómo ocurrió esto. Dios hace, Jesús hizo lodo. Jesús habló, ve y haz. ¿Se entiende el orden?
versículo 6. Perdón, versículo 7. Otra voz. Versículo 6. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Hizo. El Señor hizo. Antes de hablar, hizo. Pero indirectamente estaba su boca involucrada, porque usó saliva, hizo lodo y lo untó en sus ojos. Después de haber hecho, habló y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Le dijo lo que iba a ocurrir? Ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué hizo él? Cuando Dios hace, Dios habla. Pero hay una tercera parte que a usted y a mí nos corresponde para que el milagro ocurra. Y es ir. Fue entonces, se levantó de la condición en la que estaba. Tuvo que haber pensado, ya no tengo que creer esta palabra. Si es Jesús es que me la está diciendo. ¿Cuál es mi recepción cuando Cristo me dice, ve a lavarte al estanque de Siloé? Ve a la casa de Dios. Ve y predica el evangelio. ¿Cuál es mi actitud frente a ese mandato? ¿Lo hago? Miren lo que hizo el ciego. Fue e hizo. Entonces, recapitulemos. Jesús hizo, Jesús habló, y el tercer paso es que usted y yo tenemos que hacer ahora. ¿Y qué es lo que va a provocar eso? Sigamos leyendo, por favor. Versículo 8. Entonces el mismo versículo. Se lavó y regresó viendo. Entonces la gente comenzó a murmurar y a decir, ¿este no era el que estaba ciego? Su vida comenzó a testificar. Y hubo una respuesta de parte de Dios. Entonces, cada vez que la palabra de Dios es exhortada, cada vez que yo acudo a ella y la leo y creo realmente que Dios es que está hablando mi vida, yo debo de hacer como lo hizo con este ciego, que fue y se lavó y regresó viendo. Entonces, a veces no tenemos respuesta de parte de Dios porque nos quedamos esperando a que ocurra el milagro. Es verdad, el salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová y fui ayudado. Ahora, ¿cuál es mi espera? ¿Cuál es mi conducta en ese tiempo de espera? Es que yo debo confiar. Debo depositar toda mi confianza en que Jesús en algún momento va a responder. En otras ocasiones yo tengo que hacer. Si Dios me dijo que me va a bendecir, que me va a prosperar, yo camino en oración pidiéndole a Dios, ayúdame, dame gracia, dame sabiduría y eso va a ocurrir. Pero si yo no lo hago, no esperemos que la bendición caiga del cielo si yo no soy capaz de creerle a Dios. Porque aquel que cree es aquel que hace. Porque no solamente debemos ser oidores, sino que hacedores. Entonces yo estoy convencido, amados hermanos, que por la fe, si creemos hoy día en nuestro corazón, que así como lo hizo en el ciego, que el Señor hizo en favor de este ciego, que el Señor habló en favor de este ciego y le dio la orden, si yo actúo ahora por la fe, el milagro va a ocurrir. El milagro va a ocurrir. Yo no sé cuál es el nombre de la necesidad que usted tiene. La de este era un ciego de nacimiento. Esa era la necesidad que tenía. Pero el resultado fue que la respuesta fue que sus ojos fueron abiertos y pudo experimentar al Rey de Gloria. Y pudo verlo al Rey de Gloria. La fe y la obediencia van de la mano. Y el Señor la premia. El Señor premia a quienes caminan en la fe y en la obediencia. El resultado es el milagro del Señor en nuestras vidas. Entonces, lo que Dios pide de nosotros es lo mínimo. Note esto.
Es el mínimo esfuerzo. Porque es Él el que hace y es Él el que dice. ¿Me explico? Hay tres cosas que ocurrieron ahí. Jesús hizo, Jesús dijo y yo hago. De las tres, dos le pertenecían a Dios y una me pertenecía a mí. Y a veces ni sea una podemos hacer. Pero ¿qué quiere hacer Dios hoy día con nosotros? Es que por la fe hagamos la tercera y nos metamos al estanque de Siloé. Y nuestros ojos sean abiertos para ver las obras del Rey de Gloria. Así que yo le animo en esta mañana a que por la fe hagamos, a que por la fe caminemos y que por la fe creamos. Porque posterior a eso, así como este ciego, seremos testigos de aquella obra maravillosa que el Señor hará con nosotros. Y cuando Dios la haga, no se olvide, como lo hizo con este ciego, de decir en el versículo 11, fue aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo esto y lo otro. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. No te dejes de testificar, de proclamar las bondades que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque ese testimonio servirá de ánimo, de aliento para otro que quizás también está pasando necesidad. Quiero invitarle a que puesto en pie le demos gracias al Señor.